Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Polar Memorial acá en San Antonio. Estamos dando una serie de estudios bíblicos acerca de la apologética cristiana y hoy precisamente vamos a hablar acerca de la divinidad de Jesucristo. Estos aspectos que estamos estudiando los hacemos para tener una base sólida desde el punto de vista de las escrituras, de doctrina y del conocimiento, para poder defender nuestra fe, nuestra forma de pensar, nuestra forma de manifestar, y esto lo hacemos basándonos en las escrituras. Amén. Y hoy precisamente estudiaremos algunos argumentos bíblicos que nos demuestran la divinidad de Jesucristo. Es decir, vamos a hablar acerca de la base doctrinal con la cual podemos demostrar precisamente que Jesucristo no es un maestro cualquiera, no es un profeta cualquiera, es Dios mismo hecho carne. Amén. Vamos a basarnos en el texto que encontramos en Tito, capítulo 2, versículo 13, que dice: aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender acerca de tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios. Pedimos de tu sabiduría para entender, para interiorizar en nuestros corazones, Señor, todo lo que aprendamos hoy, bendito Dios, que podamos alumbrar espiritualmente y con el conocimiento que tú nos das a través de tu palabra a aquellas personas que hoy ponen en duda nuestra fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, hermanos, veamos algunos de estos argumentos que debemos conocer como cristianos para poder defender que Jesús es un ser divino y no es un profeta o un maestro cualquiera. Amén. Vamos a ampararnos primeramente en el argumento que nos brindan las profecías. Sabemos que el anuncio del nacimiento de Jesús fue dado por los profetas 700 años antes de su nacimiento, y ellos dijeron claramente que ese Mesías que vendría sería Dios mismo viniendo a este mundo. El profeta Isaías fue quien más profecía nos da acerca de la divinidad de Jesús, y entonces vamos a comenzar con una de ellas. Isaías profetizó que su nombre, es decir, el nombre de Jesucristo, sería Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Amén. También Isaías profetizó que el Mesías que nacería sería llamado Dios fuerte y Padre eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, que tenemos el texto bíblico que nos dice que el Mesías, es decir, Jesucristo, iba a ser Dios fuerte, Padre eterno. Amén. También profetizó que antes del Mesías vendría alguien que prepararía el camino a Jehová. Isaías capítulo 40, versículo 3 dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, hermanos, que nos está diciendo aquí en este Isaías capítulo 40, versículo 3, nos está hablando acerca de la preparación que le hizo Juan el Bautista a Jesucristo. Amén. Es decir, voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Está diciendo que va a preparar el camino a Jehová.
y que va a enderezar calzada de soledad en la soledad a nuestro Dios. Aquí se está refiriendo a la preparación que le hizo Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, que también Isaías profetizó que antes de que él viniera, el Mesías, alguien prepararía el camino a Jehová. Amén. Ahora, eso estamos hablando acerca de, basándonos en argumentos de las profecías, pero también vamos a hablar acerca de testimonios de los apóstoles, es decir, muchos testimonios que los apóstoles en su tiempo hablaron que nos corroboran que Jesús no era un profeta o un maestro cualquiera, sino que era un ser divino. Amén. Y vamos a comenzar con algunos testimonios de esto, es decir, que los apóstoles que caminaron con Jesús, que vieron sus maravillas, que escucharon sus palabras, dieron testimonio reconociendo que Jesús es Dios. Tomás lo declaró en Juan capítulo 20, versículos del 27 al 28, dice: entonces dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Es decir, que Tomás le dijo al Señor Jesucristo: Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículos del 27 al 28. Es un testimonio de uno de los apóstoles de Jesús, uno de los hombres que caminaron, que vieron sus maravillas, que escucharon todo lo que él hacía y que lo vieron de primera mano. No fue que alguien les contó, ellos vivieron todas las vivencias, valga la redundancia, con Jesucristo. Amén. También lo tenemos en Pablo. Pablo lo declaró en Romanos capítulo 9, versículo 5, dice: ¿de quiénes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre? Amén. Es decir, hermanos, que también en Romanos capítulo 9, versículo 5, Pablo dice: de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Pablo está declarando también la divinidad de Jesucristo. Amén. También vemos que Pedro lo declaró en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro comienza, lo declara, apóstol de Jesucristo. Fíjense, apóstol de Jesucristo. No existen apóstoles que no sean de Dios. Amén. Es decir, Pedro declara que él es apóstol de Jesucristo. Amén. Jesús mismo lo declaró en Juan capítulo 10, versículos 29 y 30. Dice: mi Padre me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Esto es una declaración del mismo Jesucristo, donde expresa: mi Padre y yo uno somos. Amén. Pero entonces podemos continuar con el tercer argumento, que nos habla acerca de la aceptación de la adoración. La palabra de Dios nos demuestra que nadie puede recibir adoración, solamente nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10 dice: y él me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios,
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Aquí fue con los ángeles y le está mandando, aquí nos demuestra que la adoración solamente es a Dios. Amén. Y entonces, pero en los evangelios, en este capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 9 y 10, se nos demuestra que solamente se le debe dar adoración exclusiva a Dios. Pero en los evangelios se nos demuestra que el Señor Jesucristo recibió adoración y no la rechazó, sino que permitió que lo adoraran. Sus discípulos lo adoraron. En Mateo capítulo 14, versículos 32 y 33 nos dice: y cuando ellos entraron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora en Lucas 24, 50 al 52 dice: y los condujo fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, fue apartado de ellos y llevado arriba al cielo. Y ellos, habiéndolo adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Ya tenemos acá dos testimonios donde Jesús fue adorado y él no rechazó la adoración. Y ya vimos en Apocalipsis 19 que solamente a Dios debemos adorar. Amén. Ahora, en el cielo Jesús recibe la misma gloria y alabanza que el Padre Celestial. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 nos dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Es decir, hermanos, que esto es un testimonio más de que Jesús recibe gloria, alabanza y adoración en el cielo y en la tierra. Lo ha recibido indistintamente y está más que dicho en la Biblia que solamente Dios debe recibir adoración. Amén. Ahora, vamos a apoyarnos también en el argumento de la resurrección. Este es uno de los argumentos que nos demuestran que Jesús es Dios, ya que el único que tiene vida en sí mismo para poner su vida y volverla a tomar es nuestro Dios. Juan capítulo 10, versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjense, todas estas cosas, quizás de una primera vez que vean este estudio bíblico, anoten todos los textos y todo esto les va a servir para poder interpretar y poder defender su doctrina cristiana, que nos dice, que forma parte de la doctrina cristiana, el saber que Jesucristo es un ser divino y no es un profeta o no es un maestro cualquiera. Amén. Es Dios mismo, hecho carne. Amén. Ahora, la resurrección es un hecho histórico, verídico, del cual fueron testigos muchísimas personas y que la Biblia nos habla de ello, y vamos a hablar acerca de esto. Primeramente, las mujeres que le servían a los discípulos. Juan capítulo 20, versículo del 15 al 20 nos dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, estamos hablando acá en la cueva, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: María. Y ella volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vino María Magdalena dando las buenas nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. Y el mismo día al anochecer, siendo el primero de la semana, estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: paz a vosotros.
Y habiendo dicho esto, mostró sus manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esto es un testimonio de que Jesucristo resucitó. Y la resurrección es solo de Dios. Amén. Después se apareció ante muchos testigos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 4 al 8, que nos dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por los apóstoles, y el último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Amén. Es decir, hermanos, que en 1 Corintios capítulo 15, versículos 4 y 8, otro testimonio de Pablo, hablando acerca de cómo él también vio a Jesucristo, que resucitó. Amén. Entonces, hermanos, tenemos varios testimonios también de que Jesucristo fue resucitado, que la resurrección solo proviene de Dios, es decir, Jesucristo resucitado. Entonces, esto otro testimonio más, que Jesucristo no es cualquier maestro ni cualquier profeta, sino que es Dios mismo. Amén. Ahora, vamos a hablar acerca de los atributos divinos que tiene Jesús. El Nuevo Testamento nos muestra que Jesús tiene los mismos atributos que el Padre Celestial. Jesús, vamos a hablar del primero, Jesús es creador. Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es creador. Ahora, Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Amén. Ahora, Jesús, otro de los atributos es que es omnisciente. Juan capítulo 2, versículos 24 al 25 nos dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Amén. Y Mateo 12, 25 nos dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Es decir, hermanos, que Él lo sabe todo. Tiene uno de los atributos de Dios Padre. Amén. Otro de los atributos. También es omnipresente, es decir, que está en todas partes a la vez. Juan capítulo 3, versículo 13 nos dice: y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Juan 1:48 le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo Jesús podía estar en dos partes a la vez? Porque Él es omnipresente. Amén. Otra de las cosas es que Jesús perdona los pecados, y el único que puede perdonar los pecados es Dios. Marcos capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados allí uno de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. Pueden leer todos los versículos, pero fíjense el número 5 lo que dice: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo. Solamente un padre le puede decir: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Solamente Dios perdona los pecados.
Ahora, la palabra de Dios nos enseña que solamente Dios puede perdonar los pecados. Lucas capítulo 5, versículo del 20 al 24, les leo. Y al ver la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? Me es fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Esta es otro de los testimonios que nos afirman otra de las cualidades o atributos que tiene Jesús, que nos afirman que Jesús es una divinidad. Amén. Después de haber visto argumentos bíblicos, hermanos, que nos demuestran que Jesús es Dios, solamente tenemos que hacernos una pregunta. Mateo 16:15 nos dice: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿qué decimos nosotros de Jesús? Que Dios te bendiga, que tengas una tarde maravillosa, una semana bendecida, y si Dios lo permite, el domingo estamos juntos. Bendiciones. Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Encuentra paz si estás aquí, y se va turbando cuando estoy lejos de ti. Llena mis deseos con tu amor y tu verdad, y llena mi alma y cambia mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Es en tu presencia donde vuelvo a revivir. Eres medicina para mí. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Que seas mi hogar, que seas mi hogar.